tal amigos? ¿Cómo están? Les habla Ricardo Belmont. Eh, para ir probando el audio, para que se vaya sumando la gente, voy a empezar con una anécdota. Hay gente que me pregunta, Ricardo, ¿hace cuánto? Especialmente la gente del extranjero, que me ve y que incluso me piden que haga programa en inglés, porque hay muchos norteamericanos que han prendido el Facebook y ven por ahí un tipo hablando y no saben lo que estoy diciendo. Y dicen, ¿este quién es? Este personaje, ¿quién es? Averiguan y encuentran en Wikipedia la historia de mi vida. Y no entienden nada. Entonces voy a empezar con una anécdota. Me preguntaba ayer un muchacho, ayer o antes de ayer en la reunión espartana, ¿hace cuántos años hablé por primera vez en radio? ¿Cuándo fue mi primera entrevista en radio? Y yo le voy a contar, la primera entrevista en radio fue en el año 70, o sea, hace, si no me equivoco, 51 años atrás. 51. Y el primer entrevistado fue a Perico León. A Perico León. Y para que calentemos cuerpo entrando con la gimnasia deportiva, Perico León, ¿se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien el audio? Tengo este microfonito acá, que es el que me permite hacer el programa. Entonces me confirman qué tal se escucha y estamos todo bien aquí. La gente se sigue sumando para la anécdota. La anécdota es para calentar, porque la política es una anécdota también, si te pones a pensar. Es una ucronía, es algo que no podemos entender realmente qué es lo que ocurre aquí en el Perú, ¿no? Pero veo que ahora hay troles que están hablando en japonés, me parece, o en algún otro idioma que me parece por la letra, ¿no? Bueno. Es increíble este país, es un país de novela, es un país para la historia, y hay muchos temas que voy a tratar hoy, pero así a mi estilo. Y voy a empezar con una anécdota de Perico León. Mi primer entrevistado fue Pedro Pablo León en 1970, antes de que viajara a la selección a la Argentina a clasificarse con los 2 golazos extraordinarios de Cachito Ramírez. Esa fue mi primera entrevista que hice hace 51 años atrás, con Pedro Pablo León, que se ganó el concurso que hiciéramos en Radio Excelsior en aquellos días previos al viaje a la Argentina, donde aquel día inolvidable de agosto, creo que fue el 30, por ahí, o el 28, por ahí andaba, porque fue mi cumpleaños, que lo celebré en Argentina. Yo estuve presente en la Bombonera, donde al premiado, ya había sido premiado con un juego de muebles de sala, de Muebles Costa, ya desaparecida la empresa. Muebles Costa, fabricábamos en ese entonces unos muebles muy buenos ahí en La Victoria, frente al Canal 11, que se llamaba Muebles Costa. Son buenos porque son peruanos, decía. Era de la época en que Perú tenía industria pequeña, industria mediana también, pero era un país distinto, era un país alegre, un país que vivía las cosas tal como eran, no había este mundo virtual. Y súbele el volumen, me dicen, pero este es mi volumen, no doy más el volumen. Tal vez hay gente que me dice, yo podría hablar así, hablando acá, pero hay gente que me dice que el volumen está perfecta. ¿Se escucha perfecta? Ahora, ¿se escucha bien? Que sube el volumen. Ahora, ¿se escucha mejor? Volumen bajo, dicen. Volumen bajo. A ver, alguien que me diga que se escucha bien y estamos tranquilos.
ponga la aplicación de alto volumen y escuche más. Bueno, está bien, me dice José Molina. Y si para José Molina está bien, yo quisiera que alguien acá, a ver, ¿hay una persona que me está escuchando aquí en la casa? Para que me traiga el... y yo salí de dudas. Bueno, la historia de Perico León es extraordinaria. Perico León va al canal, a la radio, en ese entonces no había canal, estoy hablando de 1970, llega Perico, que pidió permiso a Didi para ir a la radio a recoger su premio, y Perico, que era un hombre muy criollo, criollo increíble, se había ganado un juego de muebles, pero el juego de muebles cometí el error de pasar al frente, donde quedaba Muebles Costa, y decirle a Perico, Perico, este es tu juego de muebles. Consistía en 2 sillones, ¿no?, de un cuerpo y un sillón de 3 cuerpos. Entonces no le gustó a Perico el regalo, y Perico miró hacia alrededor y vio un juego de muebles que era 3 veces más caro. ¿Y cómo se le podía negar a Perico cuando Perico dijo, me gusta este, Ricardo? Estaba toda la prensa ahí. Me gusta este quiero yo. Entonces, en ese momento Perico decidió, ¿no? Voy a quitar el parlante, el micro entonces, porque ya estoy confundido. Algunos me dicen que está bien. Entonces quito el micrófono y me voy con el micrófono que todos tienen, que es el ambiental. Si ya con esto no se escucha, tengo que despedirme hasta otro día. Bien, señoras y señores, entonces Perico escoge el mejor juego de muebles. Me cuesta más y me quedé tirando cintura, porque Pedro Pablo León había escogido no solamente el mueble, se llevó hasta la mesa y el florero y la mesa de centro y todo. Es una criollada de Perico que no la voy a olvidar nunca. Encandiló a la gente, el periodismo aplaudió su viveza criolla, pero lo más grande de esto fue que a los 4 o 5 días viajábamos acompañando a la selección peruana a la Argentina, a esa clasificación. Y en esa clasificación de Argentina ocurrió algo extraordinario, ocurrió algo fabuloso. Perico León, por encargo de Didi, le rompe los esquemas a los argentinos cuando se descose a propósito el pantalón blanco y muestra las posaderas de Perico, que eran inmensas, y se quita el pantalón y se queda con un calzoncillo negro. Pero como Perico era de piel morena, oscura, negra, fue la primera gran jugada de Didi para ganarle la moral a los argentinos. O sea, en pocas palabras, toda la bombonera y todos los que estaban viendo por televisión veían a un Perico León desnudo, en pocas palabras. Esa fue la primera táctica que aplicó Didi con Perico, con un pantalón que ya estaba previamente descosido, para que a los minutos X, no me acuerdo la cantidad de minutos, Perico León se quitara el pantalón de pie frente a todo el estadio de la Bombonera. Y ahí empieza mi carrera de comunicador en 1969, 51 años atrás. O sea, para los que dicen que estoy viejo, tienen razón. Han pasado toda esa friolera de años y aquí estoy con ustedes. Yo podría pasarme la vida contando anécdotas, pero lo que la gente quiere escuchar es algunas cosas que están ocurriendo hoy día y que no se puede. Doña Pequita Simona me saluda. No te confundas, somos espartanos, seguidores de Ricardo. Lo que queremos es escucharlo mejor y con atención. Sí, estoy por armar un equipo de grabación aquí en mi casa o en una oficina que pueda yo tener,
con los micrófonos que usábamos en la radio, de equipos profesionales. Pero no he tenido tiempo, la verdad, he estado pensando que la gente igual me sigue siempre la gente. Entonces, mientras se llena la platea, recuerdo aquel día en que se generó en el Perú la alegría máxima porque clasificábamos al Mundial de 1970. Gobernaba en ese entonces el general Velasco. Éramos un país complicado en algunas cosas, pero éramos un país alegre, Muchos amigos míos viajaron a México, yo no pude viajar a México por trabajo, tenía que trabajar. Y lo de México fue maravilloso. Digo, fue maravilloso porque el día de la inauguración del partido Rusia-México hubo un terremoto, el más grande que ha ocurrido en el Perú, donde todo un pueblo desapareció, que fue el pueblo de Yungay. Y al día siguiente jugaba Perú contra Bulgaria. Y todos salieron con un crespón negro en solidaridad con los fallecidos. Fue una experiencia dolorosa y a su vez hermosa, porque si bien hubo un dolor enorme aquí en el Perú, el mundo vería uno de los desempeños del equipo peruano más extraordinarios que se haya visto en una cancha en un mundial de fútbol. Perú iba perdiendo con Bulgaria y voltea el partido. Y el Perú fue una fiesta después del dolor. Quería contar esta anécdota mientras la gente se suma a este programa. ¿Por qué no entramos ahora a las anécdotas de la suerte que tengo yo de estar vivo aquí ahora con ustedes? Fíjense, yo conviví con esa selección del 70 por la amistad que tenía con Didi y esa delantera maravillosa. Fíjese lo generosa que ha sido la vida conmigo. Eran menores que yo, algunos, pero de esa delantera se fue Bailón, se fue Perico, se fue Gallardo. 5 delanteros conformaron esa delantera maravillosa, complementada con el Nene Cubillas y Roberto Chale. Roberto Chale era el otro delantero. Miren esa delantera que teníamos nosotros. En la volante estaba, a ver si me acuerdo de la volante, Cruzado era uno y el otro, si no se me ha ido, pero atrás estaba Risco, Chumpitas, y en la derecha, puede que me equivoque, estaría Pedro González, podría ser, no sé, no me acuerdo el marcador de punta derecha. Pero ese día maravilloso, no pudo jugar Gallardo aquel día, jugó Cachito, por supuesto. Gallardo estaba lesionado. Estoy hablando de la clasificación en Argentina, ojo, no del partido con Bulgaria. Estoy hablando de la clasificación de Argentina, que produjo una de las alegrías más grandes del fútbol peruano. En la volante no sé si estuvo Ramón Mifflin, tengo mi duda. En la defensa también estuvo Chito Latorre, efectivamente estuvo Chito Latorre. Fíjense cómo se va armando con ustedes el equipo de 1969, la Bombonera. 1969. Estuvo González, ya me confirman, por supuesto que estuvo Roberto Chale,
que le hizo pasar la vergüenza más grande a Marzolini, nada menos que a Marzolini. Acá Chale era mediocampista con Mifflin, Cruzado fue suplente. ¿Seguro? Bueno, muchas gracias, porque si estuvo Ramón, me alegro, porque creo que Ramón está un poco lesionado. Pero bueno, ese equipo maravilloso clasificó con un Cachito Ramírez que tuvo en su mejor fútbol de su vida, con 2 goles extraordinarios. Corriendo toda la cancha, los 2 goles fueron parecidos. Corrió toda la cancha hasta al arco de Cejas, que era el arquero. La tocó con una sutileza hacia el palo derecho de Cejas. Acá me aclaran que Ramón Mifflin no jugó en la Bombonera. Yo estaba seguro que Ramón no jugó. No jugó. Yo tenía el recuerdo del equipo. Tampoco jugó Nicolás Fuentes, por ejemplo. Jugó Rafael Risco. No jugó Nicolás Fuentes. Hablo en la Bombonera. La gente sabe más de fútbol que yo. Me hacen recordar épocas pretéritas. Bien, señoras y señores, la gente me pregunta sobre el fraude electoral. El fraude electoral yo lo canté, y no solamente voy a narrar algunas anécdotas contadas ayer y antes de ayer, porque ustedes no van a poder creer cosas que uno se entera ya de lo que ha ocurrido. Primero, la gente no llegó a votar. Y los que llegaron, que fueron los ancianos, citados exprofesamente por la OMPE desde las 7 de la mañana, fueron castigados porque no se abrían las mesas, y ese fue el primer factor. El segundo factor fue que la gente no sabía cómo votar, porque en la cédula habían puesto la foto y el símbolo, y quienes marcaban la foto y el símbolo las consideraban nulas, cuando tú podías marcar ambas, foto y símbolo. También algunas personas que no sabían cómo votar para congresistas, porque no los conocían a los congresistas, decían quiénes irán al Congreso. Por ejemplo, el 90% del país no sabía que Ricardo Bellman postulaba al Congreso. No sabían. Entonces, ¿qué hacían? Tachaban en lugar de dejarlo en blanco, porque no querían votar por ningún congresista, porque no los conocían a los congresistas, ya que la prensa tapó todo lo que era el Congreso para hacernos la trampa del offside, hablando de fútbol. Nos hicieron la trampa del offside. Los congresistas ya estaban adentro, los de ellos, a los únicos que mencionaban, pero no estaban los mejores congresistas. Lo otro fue que no permitían a la gente comer, porque no permitían que los familiares pudieran llevarle a quienes se quedaban en la mesa desde las 9 de la mañana o 10 de la mañana hasta el cierre, comer, tomar una gaseosa, nada. Estaba prohibido. Y la OMPE, que es una entidad mafiosa, hizo todo esto exprofesamente para realizar una elección fraudulenta a todas luces. No lo digo porque yo me he quedado fuera, ¿no? Olvídense ya de eso. Yo soy el hombre más feliz de haber sido elegido como el 6º más votado, pero no voy al Congreso, porque nuestro partido fue invisibilizado para romper el eje de nuestra organización Unión por el Perú. Miren qué lindo nombre, Unión por el Perú. No querían la Unión por el Perú, ni siquiera que se escuche el nombre más, Unión por el Perú, y también rompieron los esquemas al FREPAP. Tampoco querían que el FREPAP llegue. Entonces, en este fraude, que no te lo digo ahora, te lo dije siempre, ¿qué podía hacer la mafia de las encuestas para que les ligara algo?
dijeron, lo que tenemos que evitar nosotros es que gane algún partido que ellos lo califican de izquierda comunista. Ellos califican a toda la izquierda, izquierda comunista. Incluso al que no piensa como ellos, es comunista. Entonces, yo no sé, porque yo no soy comunista, soy anticomunista, pero el hecho de decir que ha habido fraude, ya eres comunista. El hecho de decir la Constitución merece algunos cambios, ya eres comunista. Cuando tú dices, señores, hay que poner postas médicas en los pueblos jóvenes, la gente se está muriendo en los pueblos jóvenes, o en los asentamientos humanos, o en como quieran llamarle, la gente te dice comunista. Cuando la gente dice que no van a poder pagar las tarjetas porque los intereses son muy altos, te dicen comunista. Cuando tú dices, señores, yo quiero un cambio en mi país, te dicen comunista. Y todo esto en concierto de un guión trabajado por la inteligencia o la desinteligencia, porque hay desinteligencia con la realidad, de lo que hay que planificar desde el lugar donde ellos operan, que es las encuestas mafiosas. Entonces las encuestas mafiosas que durante un mes mantuvieron a Forsyth primero, y la gente se preguntaba, ¿quién es Forsyth? Los troles de Forsyth empezaron a hacer una campaña, Forsyth, y Ipsos Apoyo lo mantuvo 4 semanas primero a Forsyth. Eso le permitió a Forsyth gastarse los 20 millones que le había dado Vizcarra para la victoria, hacer contrataciones porque la ley se lo permitía, ya que no hay garantías constitucionales y en estado de emergencia no hay fiscalización, gastarse parte de ese dinero, digo, hay que demostrarlo, probarlo, él tiene que probar que no lo hizo, yo no. Yo estoy dando la información tal cual salió publicada en un momento dado, que Forsyth gasta en su campaña la plata que le da Vizcarra. Era el candidato de Vizcarra. Vizcarra tiene sus preferidos, pues eso ya lo sabíamos, y este era uno de sus preferidos. Entonces estaba Forsyth primero, De Soto segundo, tercero el Moradito, cuarto Verónica, quinto, se peleaban el quinto ahí, Lescano, sexto, todos los jinetes del apocalipsis, todavía no figuraba López Aliaga, no existía. Entonces, Acuña por ahí, Acuña, y los demás no estaban en las encuestas del Comercio, tampoco en las de Datum, tampoco en las de CPI. Había que mantener a Vizcarra vivo, y a Vizcarra se le mantuvo vivo durante toda la campaña con otro fraude. ¿Va Vizcarra o no va Vizcarra? ¿Va Vizcarra o no va Vizcarra? Y a Vizcarra estaba todos los días en televisión. O sea, la gente ya sabía que Vizcarra podía ir. Entonces, este fraude se les cae. Entonces ellos deciden cómo nos tumbamos a lo que ellos le llaman los comunistas. Ellos le llaman los comunistas con una ligereza, los comunistas, estos son comunistas, estos son comunistas. Entonces, todo ese electorado que no quiso votar, que es el 30%, también son calificados de comunistas. Y los que votaron nulo también son votados por comunistas, no entiendo yo. Ahora bien, para evitar fraccionar el voto, ellos eliminan a Unión por el Perú
Esa es una orden que recibe, digamos, hay una sociedad conformada por ellos. Ellos se ponen de acuerdo en esa reunión donde 5 personas se sientan a almorzar y dicen: ¿a quién desaparecemos? Vamos a desaparecer a Unión por el Perú, donde está Belmont. También vamos a desaparecer a FREPAP. Eso fue una orden para hacer el guión. Vamos a trabajar con los otros. Hasta ese momento, hablo de marzo, no existía todavía, los primeros días de marzo, Pedro Castillo, no existía. Pero sí existía el peligro de que tuviéramos nosotros, Unión por el Perú, presencia en el Congreso. Entonces había que terminar con Vega, que a su vez terminaba con Belmont. O sea, Vega pagó el precio por llevar a Ricardo Belmont, que fue el mismo precio que pagó Cerrón cuando me llevó a mí de alcalde de Lima, candidato de alcalde de Lima, que nos silenciaron de manera similar a lo que hicieron con Unión por el Perú. Entonces, FREPAP y Unión por el Perú, que habían sido los más votados en las elecciones de enero, iban a ser castigados por el poder fáctico, cosa que ocurrió. Entonces ya tenían el primer objetivo logrado y faltaba el castigo total, que era inventar a alguien que no le veían posibilidades, que era este modesto maestro de un partido que había sido eliminado en las elecciones municipales, cuando yo lo representaba, y escogen a un maestro que no le veían posibilidades de que tuviera el 3, 4, 5%. Muy bien. Ellos lo escogen después del debate, donde Mónica Delta y el otro señor de Odebrecht, que son odebrechistas, un nuevo partido, odebrechistas ahora. Los odebrechistas deciden al final decir quién gana. Y el debate lo gana Pedro Castillo. ¿Por qué? Pero miren cómo es el efecto rebote, ¿eh? Síganme por favor la lógica. Como Vega se retira, diciéndole al partido odebrechista que organizaba el debate: yo no me presto a este entuerto, tienen que enmendar la plana rápido y decir: ¿cómo fregamos a Pepe Vega, que nos ha querido fregar a nosotros? ¿Qué hacemos con este Pepe Vega que nos ha malogrado el debate? Ah, ya. Al que le puede quitar los votos a Pepe Vega es Pedro Castillo, porque Pedro Castillo está yendo con el partido que fue Belmont antes, y para castigar a Belmont vamos a levantar a Pedro Castillo. Entonces la señora Delta y el señor don Juan Tenorio dice: señores, ha ganado Pedro Castillo el debate. Y Ipsos, que se reunieron ya todos preocupados al día siguiente, dice: ¿cuánto le damos? Y le pusieron 5%, pasa la valla, ¿no? Entonces Pedro Castillo, que estaba en su casa, sabe que ha pasado la valla. Entonces el grupo monopólico del comercio, te estoy contando los hechos, ¿eh? Datum, todos hablan por teléfono: Datum, aló, sí, Datum, páseme con la señora Torrado, habla Torrado, llamen a Saavedra urgente, habla Manuel Saavedra, llamen al otro Saavedra, hay 2 Saavedras, aló Saavedra, oye, tenemos que fabricar 3 encuestas más, 1 para cada jinete. Y en marzo se fabrican
los primeros días de marzo o a fines de febrero, se fabrican 3 encuestas más. O sea, ya habían 6 encuestas. Una que daba ganador a López Aliaga, otra daba ganador a Keiko, otra daba ganador a Forsyth, otra daba ganador a De Soto y otra daba ganador al Moradito y otra. Entonces arman 6 encuestas. ¿Ya? Yo te estoy contando esto porque este es un país de novela. Esto es para que, a ver, un escritor acucioso de los detalles escriba lo que estoy diciendo. Entonces, armado el tinglado, Verónica Mendoza era el arma que ellos iban a usar, a quien ya habían acusado de comunista, ya había que tirarse a Mendoza para que entrara disminuida, no a la segunda vuelta, porque ya estaba planeado que la segunda vuelta tenía que ser entre Keiko. Esto lo dije yo, ¿eh? Eso lo pueden escuchar ustedes hace 3 meses, ¿eh? O 4, 6. Porque la presencia de Keiko en los canales de televisión era 10-1, estoy hablando de febrero, con relación a cualquier otro candidato de los jinetes del apocalipsis, hasta que comenzaron a combinar. Ya Keiko salía 10-1, después suben a López Aliaga un poquito, van subiendo a De Soto y ya estaban los 66 congresistas que ellos tenían, porque como ya nadie hablaba de los congresistas, sino los focos estaban puestos en los candidatos, ya el Congreso lo tenían listo y cocinado sin que tú te dieras cuenta. Te aplicaron el método de la rana. ¿Sabes cuál es el método de la rana? Si tú metes a la rana al agua fría, la rana salta y se escapa. Entonces, ¿qué hicieron? Metieron al Perú como la rana al agua tibia y nos fueron adormeciendo, subiéndole la temperatura al agua hasta que la rana termina hervida y muere la rana. Entonces tú ya no tenías ojo para los congresistas y los canales de televisión y los periódicos monopólicos y la mafia organizada había logrado su primer objetivo, que tú no supieras por quién votabas para el Congreso. Fíjate tú cómo no las... ¿Ya? Esto fue sin vaselina, esto fue a la mala, sin vaselina, nada, esto hay que... Y nos violaron. Entonces, la lógica extraordinaria que hay acá es la siguiente. Ya se eligió un Congreso. Ya se eligió. La mitad del gobierno ya fue elegida. Y tú no te has dado cuenta. No te has dado cuenta quiénes has elegido. Y yo te digo, mencióname tú, que me estás viendo, 15 congresistas ahorita. No puedes mencionarlos. Recién los vas a conocer. Pero ellos ya lograron el primer objetivo. Cada jinete del apocalipsis ha metido mínimo 10 a 15 congresistas. Por lo tanto, tienen la mayoría en el Congreso. En el camino, porque este es en el camino, se entusiasma el equipo de López Aliaga. Y López Aliaga es un hombre muy inteligente, llama a sus troles y le dice, muchachos, hay que invadir las redes sociales. Y vamos a copiarnos un discurso populista, el de Belbon. Y López Aliaga crece cuando él, a través de las redes sociales, dice:
yo voy a votar a Odebrecht del Perú y le voy a quitar a los canales mermeleros la publicidad. Y López Aliaga, de no existir, existe. Y López Aliaga se entusiasma, y sus troles se entusiasman, y los que invierten en López Aliaga se entusiasman, y él también se entusiasma porque tiene dinero, él ha reconocido que tiene una fortuna inconmensurable, y dice, para mí que son 20 millones, no es nada. Entonces contrata troles de guerra, que son los que destruyen, y troles que te fabrican una imagen de troles. Entonces López Aliaga, que en mi opinión ya estaba de acuerdo con los canales, ya estaba de acuerdo, porque si los canales no hubieran estado de acuerdo con López Aliaga, no le hubieran dado tribuna a López Aliaga. Porque ¿cómo le iban a dar tribuna si López Aliaga estaba diciendo que le quitaba la publicidad? Pero a López Aliaga le dan tribuna. Ahí se me prendieron algunas luces, como el piloto que va volando el avión y prenden luces, dice tormenta por acá, tormenta. Dije, aquí otro jinete se incorpora. Entonces ya se incorpora otro jinete más. Pero sus troles inventan a Porky. Inventan a Porky, le dan televisión que da miedo a Porky, no le daban a Rafael López Aliaga. Escuchen bien, a Rafael López Aliaga nadie le daba tribuna, a Porky sí. O sea, vamos a darle tribuna a Porky, pero no hay que darle tribuna a Rafael López Aliaga. Entonces Porky se entusiasma y comienza a hablar de que le va a quitar la publicidad a los canales, que va a votar a Odebrecht a patadas, que está contra la corrupción, y Porky pega Porky. Pero Porky se la cree también, que va a ser presidente, ya le gusta, pues. Dice, esta es la mía, voy a ganar la presidencia. Entonces el poder fáctico, que a su vez se sentía ofendido por Porky, ya dudan si Porky les va a quitar la publicidad. Entonces el poder fáctico dice, tenemos que apoyar al Lescano. Y el poder fáctico apoya al Lescano. Y crece el Lescano. Todavía Pedro Castillo no aparecía. Entonces la final iba a ser Lescano versus Porky, o Keiko versus De Soto, o De Soto versus Keiko, o Forsyth versus De Soto. Estaba todo armado aquí. Entonces, muy bien armado todo. Ya vamos llegando a marzo. Y en marzo siguen saliendo más encuestas, donde ya Porky tenía la suya, que se lo ponía primero, ya tenía la suya de Soto, que lo ponía primero, ya tenía Keiko, la suya, que lo ponía primero, y tenías tú a Ipsos del Comercio, que ponía primero a quien le daba la gana, pero ya había bajado a Forsyth. Y los opinólogos decían, se cae Forsyth. Cuando te dicen se cae Forsyth, ya quiere decir que la prensa, el monopolio, el poder fáctico ha decidido que a Forsyth hay que descartarlo como un pañal sucio. Y sacan al pañal sucio y levantan a De Soto. Entonces De Soto pasa primero. Pero Keiko siempre se mantenía tercera, siempre, en todas las encuestas. Estaban trabajando para Keiko, es obvio. El primero nunca gana. Es una regla de las encuestadoras que la han venido trabajando por años y les ha dado muy buenos resultados esa mentira. Pero siempre hay un margen de error de 5%. Entonces ponían a los 6 jinetes llevándose 1 punto, 2 puntos, pero como hay margen de error, todos creen que pueden ser presidentes. Pero lo que tú no te habías dado cuenta, y te lo vuelvo a repetir,
que ya te habían enchufado el Congreso de la República. Ya te lo habían enchufado. Y tú seguías viendo esta carrera de caballos, como yo le llamé, de los 6 jinetes del Apocalipsis que iban en sus caballos trotando hacia la destrucción de la democracia. Por otro lado, yo también te lo dije, perdónenme señores, que hable en primera persona porque nadie lo ha dicho. El pueblo lo sabe, pero nadie lo ha dicho. Yo te dije que la cocina final donde te orinaban el plato era la OMPE. La OMPE es como la cocina, que te escupe el plato. Tú crees que estás en el restaurante, pero al mozo no le das una propina adecuada o lo insultas al mozo, y si el mozo te tiene bronca, va a la cocina le prepara el plato y el mozo cuando te trae, te escupe el plato. Eso lo hemos visto en la película de Casino. Ahí grafican muy bien esa parte de que en la cocina, por eso se llama la cocina, se cocina todo. Y la cocina se llama la OMPE. Y la OMPE organiza unas elecciones con sueldos aumentados por los moraditos, Sagasti y compañía. Sagasti le aumenta el sueldo a la OMPE, que trabajan cada 5 años. Para haber realizado la peor de las elecciones de la historia del Perú. Pero si tú no lo sabes, la OMPE terceriza el sistema de cómputo. Y tendrían que refutarme, decir que estoy equivocado, que ganó la licitación una empresa relacionada a Graña y Montero. ¿Quién es el dueño de Graña y Montero? El señor Graña Miró Quesada. Ellos tenían el control de la OMPE. Las actas hechas por la OMPE no fueron para 20 millones de votantes, que son 20 nada más los votantes. Se hicieron 40 millones de actas. O sea, 20 millones más que OMPE tendrá que responder. ¿Por qué hizo 20 millones más? Entonces tú te tienes que responder. ¿Ya estaban hechas las actas? Las actas se iban a llenar después en la noche. Las actas que declararon nulas fueron nulas porque la ignorancia de la gente no sabía cómo votar, porque nunca te dijeron cómo votar. Y a esto se le añadió el miedo para que no fueran los presidentes de mesa a votar y fueran reemplazados por quienes llegaban, por lo general jóvenes que querían quedarse a ver la elección por curiosidad o porque los habían mandado también, nadie sabe. Y este fue el escenario de la más grande de las operaciones fraudulentas realizadas en el Bicentenario, ni siquiera parecido a Venezuela, peor que Venezuela, y peor que cualquier otro país del mundo, porque en el Perú las instituciones, Poder Judicial, Fiscalía, Tribunal Constitucional, Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo, Congreso de la República, SUNAT, SUNEDU, Ministerio de Educación, todo es una mafia organizada. Como la mafia estaba organizada, pero no pensaron jamás que existía un mundo real, porque ellos nunca miraron al mundo real, ellos miraban al mundo virtual, que es el que habían fabricado. Vamos a poner mascarilla a todos, vamos a manejar la cifra de los muertos, aumentar los muertos en la semana electoral, vamos a hacer este despropósito brutal, malévolo,
sanguinario, contra los viejos para que se mueran temprano haciendo cola y se enfermen y de ahí vayan corriendo al hospital donde no los atienden. Vamos a darle a los viejos de 7 a 9 de la mañana, cuando no habían mesas. Los viejos, unos no fuimos, otros se quedaron, otros votaron, otros no votaron, otros no sabían cómo votar, otros no sabían nada. Una vez cumplida el rol trafero de la OMPE, no habían personeros y no permitían al personero, en caso de que lo hubiera, porque lo hubo, poderse pasear por las mesas para ir verificando. No, le decían, tú te encargas de la mesa 1 y no lo podía ver a la mesa 2, ni la 3, ni las 40. Para esto ya las mesas no eran suficientes, eran muy pocas mesas y la elección se paralizaba a cada rato. Muy bien, señoras y señores, el mundo real le dio la sorpresa al mundo virtual. Emerge el señor Pedro Castillo de Perú Libre. Emerge. Pero no emerge porque no existía. Escuchen bien. No emerge porque no existía. Existía. Existía ese enorme electorado de invisibles que el poder fáctico y el mundo virtual que habían creado ellos nunca los consideró. Porque ese mundo de olvidados, de invisibles, de 9 millones de desocupados, de despedidos, de los cuales 4 están en la miseria, sin agua, sin luz, sin servicios, no les interesa el mundo virtual. Ellos tienen que comer y trabajar. Pero como la campaña ya estaba definida de que estos ignorantes son los culpables del COVID, vamos a robarles la playa. Porque la playa es para la gente inteligente, no para estas bestias. Y que estas bestias se queden en los cerros, se mueran de hambre. Para eso ya tenemos al ejército que le va a quitar la mercadería, ya tenemos a las municipalidades con nosotros para que les quiten al que sale a vender sus caramelos, y solamente van a salir los vendedores ambulantes que nosotros decimos que pueden vender. Por eso es que tú veías a los helados Donofrio, que eran los únicos que vendían helados. O sea, los vendedores de helado Donofrio, está muy bien, yo siempre me como mi helado Donofrio, eran los únicos helados que podías comprar en la calle. O si veías una carreta auspiciada por Coca-Cola, también podía vender, pero no podía vender cualquiera. Entonces, ¿qué hicieron estas bestias? Digo, bestias inteligentes, ¿eh? Porque hay bestias inteligentes. Son malos, por eso digo bestias, porque es como más malo que el animal, porque el animal mata por hambre, el animal mata por sobrevivir. Estos no. Estos quisieron matar en un genocidio masivo al pueblo peruano. Y los estúpidos, como no hay muchos troles, decían que Ricardo Belmont no reconocía que había pandemia y que Ricardo Belmont decía que no existía el COVID. Hasta eso llegaron a decir, cuando lo que yo decía era que el COVID existe, pero el genocidio está planificado porque tuve, para muchos, la irresponsabilidad de meterme a los hospitales, de ir a los hospitales.
Y la gente me criticó. ¿Cómo van los hospitales? Este es un salvaje, quiere que la gente se muera. Dice que nadie se muere de COVID, cosa que es falso. Y yo decía que la gente se estaba muriendo de COVID y por otras cosas también se estaban muriendo, no solamente de COVID. Y los canales, vayan ustedes a los hospitales, vayan ustedes a los hospitales. Si les baja el oxígeno a 94, vayan a los hospitales. Yo me tomé el oxígeno, tenía 91. Me volví a tomar el oxígeno en la tarde, tenía 94. En el otro dedo tenía 95. Pero en la televisión decían menos de